nombre es Julia Ser y yo soy investigadora de la Universidad de Valladolid. En concreto, yo trabajo en el Instituto de Biología y Genética Molecular, que no sé si muchos lo conocéis, pero es un centro de investigación que está justo al final de esta calle. Ese centro de investigación es un centro mixto de la UBA y del CSIC, es decir, es de la universidad y también una parte es del gobierno. Y en concreto, en ese centro yo trabajo en el laboratorio de modificación génica dirigida. Os había puesto una foto muy bonita del centro, pero la vamos a obviar. Vale. Bueno, pues os enseño el centro. Es este y es el que se encuentra al final de la calle. No sé si vosotros tenéis alguna opinión sobre la modificación génica dirigida, la modificación de genes en general. Yo en general, cuando cuento a lo que me dedico, pues la gente que no es cercana a la investigación me suele poner caras muy raras y suelen pensar en cosas peligrosas. En el fondo es normal, ¿no? Porque... Vale, bueno, no me importa ir sujetándolo. ¿Ahí se oye bien? Vale. Pues normalmente la gente suele tener ideas un poco raras de la modificación génica. Y esto se debe sobre todo a las películas y a las novelas, ¿no? Que suelen crear pues una realidad distópica en la cual pues, el mundo se va a acabar por culpa de este tipo de cosas. A mí estas películas me divierten mucho, pero me divierten mucho igual que veo películas de magos, porque entiendo que es una ficción. Y esto está muy lejos de lo que ocurre en la realidad de la modificación génica. Así que hoy en mi charla voy a intentar hacer un poco esto, explicaros exactamente en qué consiste e intentar convenceros de todas las cosas buenas que esta técnica nos puede dar, para convenceros de que esto está cambiando el mundo, pero de una forma muy positiva. Para comenzar, bueno, vamos a ir desde lo básico, que es un gen, porque aunque a todos nos suena, yo no sé si tenemos exactamente claro qué son los genes. La definición que he puesto no la vais a encontrar en ningún libro, no os voy a engañar, es una definición mía. Los genes están formados por el ADN que tenemos dentro de nuestras células, y son como una especie de manual de instrucciones, que lo que le va a indicar es a cada célula cómo tiene que formar el organismo que somos. Por ponernos un poco el contexto, si nosotros pudiésemos, bueno, nosotros estamos formados por muchas partes, ¿no? Tenemos cabeza, pies, manos. Si tuviésemos un microscopio y pudiésemos ampliar mucho nuestras manos, veríamos que al final lo que somos es un conjunto de células. Dentro de cada una de esas células tendríamos un núcleo que está protegido, y dentro de este núcleo está el ADN, que es lo que forma los genes. Y es lo que va a dar las instrucciones a las células para que sepan lo que tienen que hacer. Perdón, quiero hacer otra. Vale, por poner un ejemplo, pues como los genes os estoy diciendo que son instrucciones, he puesto un ejemplo de instrucciones. Voy a bajar porque aunque no me veáis, lo importante es ver la pantalla y así la veo yo también. Vale, pues aquí he puesto unas instrucciones que vamos a seguir. Cada una de ellas sería, pues eso, con la información que da un gen. Lo primero, vamos a realizar un cuadrado. Parece fácil, ¿no? Lo dibujamos. Después, vamos a colocar un triángulo encima. Bueno, es sencillo. Tenemos un triángulo. Después la instrucción nos dice, dibuja dos cuadrados pequeños dentro del cuadrado, en la parte alta. Lo hacemos. ¿Vale? Por último, dibuja un rectángulo pequeño dentro del cuadrado, en la parte baja. Vale, lo tenemos. O sea, hemos conseguido, consiguiendo las instrucciones que dan los genes, dibujar una pequeña casita. Ahora os hago una pregunta. ¿Vosotros creéis que otra persona, siguiendo las mismas instrucciones, va a dibujar la misma casa? Bueno, vamos a comprobarlo. Yo antes de comenzar la charla he pasado a algunos de vosotros algunas instrucciones. La instrucción 1 y la 2, ¿me las podéis pasar? Nada, con la... Si me vas pasando la 1, ¿esta? Vale, bueno, nos vale. No sé si todos llegáis a ver el dibujo. Se parecen más o menos, ¿no? Bueno, eso va después. Se parecen más o menos, ¿no? Es decir... ¿Esto es un 3? Vale. Bueno, esto se parece un poco menos. Pensaba que iban a ser más similares. Al final, aunque todos tengamos los mismos genes, es decir, tenemos las mismas instrucciones, ¿cómo los entiende cada uno? Bueno, con el 3 vamos después. No pasa nada. La forma en la que tenemos de interpretar esas instrucciones cada uno son diferentes. Por eso todos nosotros somos diferentes. Os va a sorprender, pero yo no esperaba tanta diferencia en el caso 1. Vamos al caso 2. Vale. El dibujo número 3 será este, ¿verdad? Vale. El dibujo número 3, bueno, debería ser también más similar. En este había un problema en las instrucciones. Y de hecho, cuando se lo he dado, me lo han dicho muy rápido. Me dicen, pero tú, genética mucha, pero ortografía poca. Y es que, si os podéis fijar, en este había errores ortográficos. Pero claro, aunque había errores ortográficos, el dibujo
se ha leído más o menos. ¿Por qué? Porque aunque había fallos puntuales en algunas de las palabras, el mensaje se seguía entendiendo. Esto nos pasa a nosotros en todos nuestros genes. Es decir, la secuencia de nuestros genes no es igual para ninguno de nosotros. De hecho, la genética de cada uno es única. Sin embargo, estas pequeñas variaciones la mayor parte de ellas no tienen ninguna importancia, porque la célula aún así es capaz de leer los genes e interpretarlos. Y que la genética de cada uno es única es algo que en el fondo todos sabíamos, aunque igual nunca lo hemos pensado. Porque cuando ocurre un crimen, hay un robo, un asesinato, ¿qué es lo primero que hace la policía? Bueno, vale, las huellas, pero además también... Es que vais muy rápido, no me esperaba yo ver las respuestas. No, además de las huellas, lo que hace la policía es a buscar ADN, ¿no? Va corriendo y mira a ver si encuentra ADN. Porque, ¿qué pasa? Si el ladrón, por ejemplo, ha posado la mano, al posar la mano ha dejado sus células, la policía sabe que de ahí puede extraer el ADN y reconocer a esa persona, porque nadie más va a tener un ADN igual que él. Vale, pero las cosas aún son más complicadas cuando hablamos de los genes. Nos vamos al siguiente caso, era el número 4. ¿Qué ha ocurrido? ¿Quién tenía el número 4? Yo creo que estaba por allí. Vale, en ese caso, por no traerlo y no perder tiempo, ahí lo que ha ocurrido es que en la casita arriba hay un rectángulo y está tachado. Lo que ha ocurrido aquí es que lo que teníamos era un gen que estaba erróneo. Este sí que el error que nos daba sí que hacía que no se pudiese leer bien. En este caso nos decía, dibuja un rectángulo pequeño dentro del cuadrado. Pero por suerte había una segunda instrucción, un siguiente gen que lo que hacía era corregir el anterior. Y decía, no, tacha ese rectángulo pequeño. Y luego continuaba. Esto es lo que pasa constantemente con nuestros genes. De hecho, las enfermedades que tienen una base genética, muy pocas veces escucharéis decir que provoca. Ese gen provoca una enfermedad. Normalmente en genética lo que decimos es que predispone. Esto pasa mucho en el cáncer. ¿Y eso por qué? Porque se sabe que hay genes que están específicamente implicados en desarrollar cáncer. Entonces, cuando esos genes están mutados, voy a ver que si no me ahogo. Bueno, por vosotros, que es la Pinto Science. Vale, volvemos. Pues cuando ese gen está mutado, va a haber otros genes que van a corregir esa mutación. Y por lo tanto, la persona no está enferma, por lo menos no suele estar enferma de nacimiento. Pero ¿qué pasa? Que como el primer gen está mutado, si la siguiente instrucción se muta, ya sí que puedo desarrollar la enfermedad, porque la que corregía la primera, pues tiene más probabilidades de fallar. Por eso, cuando estas mutaciones pasan en algunos genes claves que conocemos, aunque conocemos muy pocos, deberíamos conocer mucho más, tenemos una mayor predisposición a desarrollar X enfermedad, la que estoy codificando. Esto ocurre en bastantes genes. Y luego nos vemos al último caso. No sé quién tenía el último papel. Madre mía, sois todos súper creativos. Vale, bueno. La instrucción siguiente tenía ya un error fatal. No sé si tanto. En esta siguiente, la primera instrucción lo que nos decía era realiza un círculo, coloca un triángulo encima y tal, da igual. En el momento en el que un gen tiene un fallo tan grande, ya no vamos a poder repararlo. Y por eso, en estos casos, probablemente vayamos a tener una enfermedad realmente genética, de base genética. De estas hay muy pocas, pero sí que suelen ser muy graves. Por poneros un ejemplo que quizá conocéis, este es el caso del albinismo, en el cual hay una mutación fatal en el gen que produce la melanina. Y por lo tanto, la gente es totalmente blanca. Vale, bueno, pues yo creo que con esto hemos entendido todos un poco bien qué son los genes, ¿no? Los genes son instrucciones que van a desarrollar el cuerpo. Como os podéis imaginar, nosotros no somos una casita con 4 figuras. Nosotros pues seremos algo más así, ¿no? La ciudad de Valladolid. Es algo muchísimo más complejo en el que tenemos muchas partes, muchas células, muchos tejidos. Pues bueno, tenemos un río, puentes, catedrales. Como os podéis imaginar, no se construye igual una catedral que un puente. Entonces, por hacernos una idea, ya no estamos ante una lista de 4 órdenes. Ahora estamos más en algo así. Tenemos una biblioteca enorme con muchísima información que cuesta mucho entender. Por dar un dato, los seres humanos tenemos alrededor de 20.000 genes. Y por lo tanto, asignar función a cada uno de estos genes es muy complicado. Para dar respuesta a qué función tenían cada uno de estos genes, porque algo que sí que sabemos es que aquí está la esencia de todo, ¿no? Nosotros somos lo que somos por estos genes. Los investigadores desde hace tiempo saben que la solución para poder entender cómo pasamos de esto a esto, es decir, de este código a la catedral,
para dar respuesta a esto, los investigadores desde hace tiempo saben que lo que tenían que conseguir era una forma de cortar los genes, de quitarlos. ¿Por qué? Pensemos que este es uno de los libros abiertos, aquí está el material genético. Si yo puedo coger un trozo del gen y quitarlo, puedo ver qué le ocurre a ese organismo cuando no lo tiene. Es decir, si yo quito toda esa parte y de repente voy a la ciudad y veo que colapsa el puente mayor, puedo relacionar que la función de ese gen estaba en mantener el puente arriba. Y por lo tanto, puedo empezar a pensar qué hace ese gen para mantener el puente arriba. Entonces, que teníamos que conseguir un método o un mecanismo para cortar los genes era algo que los investigadores iban investigando alrededor de 3 décadas. Pero la pregunta es, ¿cómo cortamos los genes? Porque yo, como os he dicho, los genes están dentro de nuestras células. No podemos acceder a ellos. Yo no puedo coger una tijera y cortar. Entonces, los investigadores lo que hicieron fue empezar a intentar buscar en la naturaleza si algún organismo podía cortar estos genes. Es decir, si la capacidad ya existía. Y aquí llegan las 2 protagonistas de hoy, Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna. Ellas lo que dijeron fue, voy a buscar organismos en lo que esto se dé, que yo pueda coger específicamente un gen y lo pueda cortar. Y ellas 2 se encontraron con un español y se encontraron con la investigación penal más importante, y no sale bien su nombre, de Francisco Mójica, que es un investigador de la Universidad de Alicante. La historia de Mójica es muy curiosa. Él es un investigador puramente básico. Es decir, él se había dedicado toda su vida a investigar cómo unas bacterias que vivían en una charca que está allí en Alicante. Y él lo que descubrió fue que las bacterias, que son seres muy, muy sencillos, solo están formadas por una única célula. Como ya os he dicho, nosotros estamos formados por millones de células. Estas solo tienen una. Pero él vio que también son infectadas por virus. Y cuando las bacterias son infectadas por virus, bueno, en general una infección vírica, cuando nos infecta un virus, nos inserta sus genes. Y entonces empieza a conquistar nuestra célula. Él vio que las bacterias tenían como un mecanismo de defensa, pese a lo sencillas que son, que podían detectar los genes del virus, detectaban que no eran suyos y los cortaban. Y se los guardaban. Además, que esto era muy curioso, para que una bacteria se quiera los genes de un virus que le está conquistando. Pues lo que vio fue que cuando una segunda bacteria igual le volvía a infectar, como la célula se había quedado con sus genes, podía reconocer al virus y lo cortaba. Y esta vez lo cortaba y lo destruía. Entonces la bacteria evitaba ser destruida. Y esto lo describió Francisco Mójica, y él simplemente pues lo describió y dijo, mirad qué curioso pasan estas bacterias. Entonces, cuando llegaron las otras 2 investigadoras y leyeron esto, dijeron, ojo, esto es muy interesante, porque si las bacterias con este sistema tan sencillo pueden reconocer el ADN del virus y romperlo, quizá nosotros podemos modificar el ADN del virus, simplemente aquí ponemos un gen humano, y si yo eso se lo meto a una célula humana, va a modificar la célula, va a eliminar el gen que yo quiero hacer. Y efectivamente, eso lo hicieron, lo probaron y lo consiguieron. Y desarrollaron la tecnología que se llama CRISPR-Cas9. Esta tecnología no solo les sirvió para modificar genes, sino que supuso un hito en la historia moderna de la biología. Y de hecho les hizo ganar el premio Nobel. Y con esta charla voy a hacer un pequeño parón y os voy a decir que cuando yo estaba preparando la charla, yo tenía muchas dudas en cómo introducir estas diapositivas, porque me parecía que siendo esto un ambiente de divulgación, no sabía si era como muy técnico y podía resultar un poco incómodo. Pero si lo estoy haciendo es por una razón en particular. Y es porque me parece que en este tipo de charlas es especialmente importante darle reconocimiento a Doudna Charpentier, por supuesto, pero también a Francis Mójica. Él es el ejemplo de investigación en ciencia básica. Él se pasó toda su vida investigando unas bacterias. Y la verdad es que yo no le conozco, pero yo estoy segura que a este hombre le han preguntado 1 millón de veces, ¿y eso para qué lo hace? Y el problema es que esa pregunta de ¿y eso por qué lo haces? No solo se lo harían sus amigos, también se lo haría el gobierno a la hora de preguntarle ¿y eso que estás investigando por qué vale? Pues es que puede valer. Y es por eso por lo que la investigación básica es tan importante como la investigación translacional. Porque quizá él nunca por sí mismo podía haber desarrollado el sistema CRISPR. No era su función. Pero es que ellas tampoco lo hubiesen desarrollado nunca si no fuese por la investigación de él. Por eso me parece que es tan importante introducir. Pero bueno, continuamos. Ya tenemos nuestra tecnología para modificar genes. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos con ella? Pues antes de continuar, otro traito. No es por beber, no bebo tanto, pero es que si no me quedo sin aire. No sé si os habéis dado cuenta. Vale, pues vamos directamente con las aplicaciones. Como ya os he dicho, la principal aplicación, bueno, la principal es la que uso yo, entonces para mí la principal, pero bueno.
hay otras. Es el estudio de los genes del cuerpo humano. Esta tecnología lo que nos permite es, en nuestro modelo de estudio, que puede ser unas células o un modelo animal, eliminar el gen que a nosotros nos interesa estudiar y generar un modelo que nos permite ver qué ocurre. Por ejemplo, si tenemos unas células que de repente se empiezan a dividir, pues ya sabemos que está implicado en la proliferación celular. Y entonces podemos ir caracterizando, ¿no? Era el puente que se nos caía. Pero hay otras aplicaciones. A mí esta me resulta súper interesante, que es la generación de modelos enfermos. Como también sabemos que hay muchas enfermedades que están causadas por mutaciones en algunos genes, lo que podemos coger es un organismo modelo que aparentemente está sano, inducirle la mutación de un paciente y entonces ya tenemos como un modelo animal o celular que es equivalente a ese paciente. Con este modelo podemos estudiar más la enfermedad, pero es que también podemos probar fármacos. Al final hay muchos fármacos que tú sobre un paciente no puedes experimentar, pero sobre tu modelo celular sí que puedes hacerlo. Entonces es muy útil para realizarlo. Y esto se realiza en España. Tenemos también aplicaciones mucho más clínicas que ya se están realizando. Vale, yo al principio os he dicho que la modificación muchas veces es ciencia ficción, lo que nos cuentan de las películas. Realmente, modificar genéticamente a un adulto es muy, muy complicado, prácticamente imposible. Tenemos muchísimas células. Y eso, bueno, ni está bien ni está mal. Pero muchas veces lo que sí que podemos hacer es extraer algunas células de un paciente y modificarlas. Esto es lo que se hace en la inmunoterapia para cáncer. Espero que no haya ningún oncólogo, porque voy a definir el cáncer en 2 frases, entonces igual me mata. Pero bueno, el cáncer al final, por dar un resumen muy rápido, son cuando tenemos una célula de nuestro cuerpo que se malignifica. Se malignifica y empieza a dividirse. Normalmente, células de nuestro cuerpo que se malignifican tenemos todos, ocurren. Pero no hay problema porque también tenemos células del sistema inmune que las reconocen y las matan todo el rato. Entonces no desarrollamos la enfermedad. El problema viene cuando por alguna razón la célula de cáncer es capaz de escaparse a la célula inmunitaria. Esta deja de reconocerla. Entonces empieza a crecer y desarrollamos un tumor. ¿Nosotros qué podemos hacer y qué se está haciendo? Pues lo que se hace es, se extrae células inmunitarias del paciente, que además por suerte están en la sangre. Entonces simplemente se extrae la sangre del paciente con sus células. Y se modifica genéticamente fuera para que reconozcan a la célula de cáncer. Es decir, es como que le enseñas una foto y le dices, esta es la mala, pues a por esta. Y entonces se vuelven a inyectar dentro del paciente y de esta forma consiguen eliminar las células de cáncer. Y esto se produce, se hace en España y funciona muy bien. De momento solo se utiliza para cánceres hematológicos, pero irá a más. Y bueno, y la última de las aplicaciones que os traigo, porque yo creo que ya me estoy yendo mucho de tiempo, es el tratamiento de enfermedades genéticas. Como os he dicho al principio, sí que hay algunas enfermedades genéticas que causan directamente enfermedad. Son pocas, pero suelen ser. Y cegueras hay unas cuantas. Nosotros también os he dicho que no podemos en general modificar todo un ser humano. Es muy complicado, pero cuando ocurre en ceguera sí que se puede hacer porque el ojo al final está muy localizado, no tiene tantas células y además sí que se puede inyectar. Esto lo hacen los oftalmólogos muy bien. Directamente inyectan en el ojo. Entonces, como tenemos cegueras que están causadas por mutaciones puntuales en algunos genes, sí que se pueden corregir. O sea, se puede inyectar la maquinaria de CRISPR para que corte el gen y lo corrija. Y esto se está haciendo ya y hay pacientes que sí que están recuperando la visión. Entonces, bueno, yo creo que con estas aplicaciones y con vuestro tiempo ya me parece suficiente. Espero haberos convencido un poco de que la modificación génica está generando unos avances que hasta ahora nunca se había visto y que no hay que tener miedo porque lo que es ciencia ficción, pues es ciencia ficción. Muchísimas gracias a vosotros y a la organización que nos